¿Cómo les va? Buenos días. Nos encontramos hoy en una edición, pero totalmente especial, en la Universidad Blas Pascal, con invitados hoy que justamente van a tocar temas sensibles que están en el tapete en toda la sociedad de la República Argentina. Hoy tenemos en este espacio en la universidad a los representantes de ADCOIN. Ya le vamos a preguntar qué es ADCOIN. Los doctores Postiguillo Victoria y Ezequiel Vergara, ambos son abogados, presidente y directores de ADCOIN, y también en el caso de Ezequiel, doctor, es representante legal del Colegio de Abogados en lo que es la federación, ¿no? La Federación de Colegios de Abogados en materia de consumo. En materia de consumo. Comisión de Derecho del Consumidor de la FACA. Y a su vez también la doctora Postiguillo es la responsable de la sala en el Colegio de Abogados del Derecho de Consumo, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Así que muchísimas gracias por estar hoy presente en la universidad y los convocamos particularmente para tocar temas ni más ni menos que la sanción, la modificación que se pretende realizar a la ley de alquileres, ¿no? Que creo que, como bien quizás algunos no sepan, ustedes tuvieron participación en la redacción, en la parte quizás que fue positiva de la misma, y ahora reforzando quizás las modificaciones que ustedes quieren solicitar, y a su vez por parte de nuestra universidad lo que queremos es quizás incorporar o reforzar criterios como para que sean también tenidos en cuenta oportunamente, ¿sí? Muchísimas gracias y coméntenos por favor, a ver, ADCOIN, ¿qué sería? Bueno, ADCOIN es una asociación de consumidores e inquilinos nacional, es la única asociación de consumidores e inquilinos que tiene matrícula nacional, recordemos que son aproximadamente 45 las del registro nacional, y que por supuesto lucha y defiende los derechos de los consumidores y los inquilinos, lleva acciones colectivas, realiza proyectos legislativos como ha pasado en esta oportunidad y en otras, y asesora y toma audiencias de conciliación en casos de consumo y de locaciones. Esa es básicamente la tarea de ADCOIN. Es una asociación que nació en Córdoba, pero repito que es una asociación nacional. Está debidamente registrada y representa también los intereses no solamente de inquilinos, sino de la relación jurídica, ¿verdad? De todos los que intervienen en un contrato de locación, básicamente. Así es. Y como muchos, no todos, pero sí muchos de los integrantes de ADCOIN somos abogados, por lo tanto tenemos una mirada técnico-jurídica acerca de la problemática de, en este caso, las locaciones urbanas y el derecho del consumidor en general. Coméntenos, cualquiera de ustedes dos, por supuesto, a ver cuáles son las ideas del proyecto de modificación que ustedes van a llevar, porque tengo entendido que también mañana están invitados a este tratamiento y van a tratar de transmitir su punto de vista de las modificaciones. Así es, Luciano. Bueno, antes que nada... Gustavo, no perdón. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en la universidad. Y este lema de saber y saber hacer es realmente lo que nos hace falta a todos los profesionales que intervenimos en estas cuestiones tan importantes como las relaciones locativas, ¿no? Estuve viendo también el programa que se hizo hace unos días con los corredores, discutieron estos mismos temas, y ahí donde me parece importante apuntar antes de entrar a los aspectos clave de la ley es entender que acá no hay una cuestión de intereses o sectorial, de discusión de clases entre inquilinos y propietarios, por ahí una falsa grieta o una discusión ideológica. Lo que se tiene que buscar son soluciones. Y por supuesto la universidad, sobre todo cuando apunta a lo práctico, a lo que realmente necesitamos, es donde puede brindar también luz sobre estos temas y propuestas, ¿por qué no?, de solución. Porque hoy tenemos una economía global, más dinámica. En esto comparto plenamente la visión de los corredores en cuanto a que la economía hoy es dinámica. Los propios inquilinos dicen, quiero estar 3 años, quiero estar 2 años, no sé qué va a pasar respecto de a lo mejor me cambian de trabajo, a lo mejor no me gusta el inmueble, entonces ¿por qué voy a pagar honorarios, tasas y demás sobre 3 años y a lo mejor estoy 2 años y después esa casa no me gustó, me tengo que ir y ya tuve un montón de gastos que no los voy a recuperar? Entonces ahí en ese aspecto creo que lo lógico sería sí volver a los 2 años que ya estableció el Código Civil. Y después Te hago una consulta sobre ese tema puntual. Ustedes entonces, para pasar en limpio, la idea es
presentar que la reducción de los 3 a 2 años. Y así que la idea es decir, bueno, con eso hay cierta previsibilidad para que tanto locador, locatario puedan saber a ciencia cierta los precios, la indexación correspondiente y demás. Son 3 propuestas concretas. Respecto del plazo, volver al plazo que teníamos antes de la aplicación. Básicamente derogar el artículo que extendió el plazo a 3 años y queda como lo fijó el Código Civil y Comercial en el 2015 y como era hasta el 2020, el plazo de 2 años, que por supuesto se puede acordar un plazo mayor. Porque eso hoy está perjudicando sobre todo a los inquilinos. Perjudica a todo, pero sobre todo el sector más vulnerable y el que termina siendo más afectado de esta situación del plazo de 3 años es el sector de los inquilinos, el locatario. Y no solo el locatario, sino que también hay que decir, el locatario no viene solo. El locatario viene acompañado de sus avales, de sus amigos, de su familia cercana, que son los que le prestan lo que en la calle se le llama la garantía, ¿no? Este fiador contractual para la ley es la garantía. Y el garante también le da miedo firmarle un contrato por 3 años, del locador, del dueño. ¿Y cuál es la idea del proyecto que ustedes presentarían Nosotros respecto a eso? Lo que pensamos, y esto es algo que hay que entenderlo bien, no hay soluciones mágicas respecto del precio de los alquileres. Nosotros podemos trabajar legalmente sobre el aspecto de la transparencia, sobre el tema de que sea claro la fijación de ese precio y evitar el mal mayor, evitar desajustes, evitar la intervención. Transparencia, libertad contractual y previsibilidad. Sobre eso es lo que nosotros proponemos, un precio que básicamente está al amparo de lo que es la legislación de consumo, que consiste en la obligación de informar el precio concreto de la totalidad del contrato, que debería ser de 2 años, y cómo se va a aplicar, cuánto va a pagar el inquilino en cada uno de esos periodos. Básicamente la idea de ese proyecto legislativo que hemos presentado está colgado en la página web de la asociación para que cualquier diputado de cualquier color político lo pueda tomar, es zanjar una discusión que en el fondo lo que quiere es clarificar o expresar en una ley algo que ya está dicho por la doctrina y la jurisprudencia de avanzada, pero que algunos jueces, quizás un poco más desactualizados o más conservadores, a veces les cuesta aplicar. Pero no es una postura personal, esto es la postura de la mayor parte de la doctrina de avanzada y la jurisprudencia. Cabe aclarar que ustedes no están a favor de ningún partido político, es una cuestión de brindar seguridad jurídica, como me decían. Exactamente, porque aparte no podemos hacer un contrato bien hecho pensando en el beneficio de una de las partes. Claro. ¿Cómo vamos a hacer un contrato a ver si hay beneficio al propietario o beneficio al inquilino? No, hay que beneficiar a la relación contractual. El contrato tiene que ser claro. Les hago una pregunta, por ejemplo, viendo las ideas que ustedes tienen, que creo que son interesantes, eso hay que aclararlo, se los dije también cuando los contacté, son interesantes, de lo mejor que he visto de las ideas, creo que tratan de ir al fondo de la cuestión, al problema de fondo que tenemos en la sociedad. Nosotros como académicos, al principio, como les decía, tenemos la obligación de transmitir, queremos dar también solución, puntos de vista para que sean tenidos en cuenta, son puntos solamente de vista. Y particularmente, por ejemplo, en el artículo 3, que habla de la extensión, el plazo, ustedes dicen de reducirlos a 2 años. Lo veo con buenos ojos, lo vemos con buenos ojos, pero también así en un país o en un mundo que la tendencia es no vivir en ningún lado y trabajar en todos, en que no perpetuarse en el tiempo, en no tener previsibilidad respecto a países inflacionarios como el nuestro, también con más razón. ¿Cómo ven la posibilidad de que los contratos de locación sean a 1 año y con exenciones tributarias quizás a los que hagan por mayor cantidad de años para darle más seguridad al inquilino? Pero digo, atento a que, como decimos, hay tanta inflación en nuestro país, no es previsible cuánto va a ser de acá a mañana, o de acá a 1 mes, de acá a 2 meses, los aumentos o las cuestiones políticas o tributarias del sector que no dan esa seguridad. ¿Por qué no hacerlo en un tiempo menos? Bueno, entiendo perfectamente la problemática a la que apuntás, pero creo que la ley actual, y también eso fue propuesta nuestra, del original, lo soluciona, porque en realidad, frente a esto de alquilo una propiedad con cierta incertidumbre, y por ahí quiere un periodo más corto, creo que la incertidumbre sobre todo está del lado del inquilino, que dice alquilo, pero es mucho tiempo, estos 3 años o estos 2 años,
si tengo un problema, hoy la ley me permite irme antes sin tener que pagar absolutamente nada. Justamente pensando en el dinamismo. Antes poner una propiedad en alquiler era todo un problema. O sea, prácticamente, antes digamos que existan las inmobiliarias incluso, era problemático. Después con las inmobiliarias se facilitó. Hoy en día con Internet, claramente si hay dinámica en el mercado, uno rápidamente puede alquilar un nuevo inmueble o incluso puede ir mostrando ese inmueble mientras el inquilino está, por supuesto, consensuado y protegiendo la privacidad y todos los derechos que tiene el inquilino, pero se puede hacer esa transición. Entonces, para el lado del inquilino está solucionado. Si él quiere irse antes, puede hacerlo sin pagar costos, porque puede hacerlo en el plazo de un año. Y el plazo de 2 años a nosotros nos parece que es razonable porque además apunta a cierta lógica que ya viene trabajándose en el país desde hace muchos años, que ha sido ratificado en el 2015 y que da seguridad jurídica. O sea, hace mucho tiempo es eso, no podemos hacer tanto, le hace mucho mal al país el vaivén, el mañana 3, pasado un año, luego 5 años, a lo mejor un año también puede tener sentido, pero hace mucho tiempo que son 2 años. Hay un fundamento que también es social, y familiar, que tiene que ver con que hay un centro de vida de una familia en donde recién se muda, deja todos sus muebles, tiene sus hijos que van al colegio cerca de esa escuela, entonces hay una cuestión social también, de que eso no puede cambiar todos los años. Sería bastante desestabilizadora para ese núcleo familiar. Entonces ese es el motivo también. Sí, pero en países creo que inflacionarios tan amplios como el nuestro, de ese margen que tenemos imposible de quizás prever, creo que la posibilidad que sea a un tiempo mínimo de un año sería en principio una solución porque le da previsibilidad realmente y no pierde solamente propietario en ninguna de las dos partes. En este caso, como bien ustedes decían, aseguran la posibilidad de que el inquilino se pueda ir antes, pero el propietario, ¿qué hace si el plazo es de 2 años? No está la posibilidad de quizás interrumpir el contrato por parte del propietario. Creo, y es una opinión que a través de los académicos podemos plantear, y eso solamente a título de posibilidad que analizarla, que se podría ver esta posibilidad. ¿Por qué? Porque le da posibilidad de alquilarlo por mayor plazo, sí. El Código Civil le da la posibilidad de alquilarlo por mayor cantidad de años, pero el mínimo para darle mayor seguridad a las dos partes podría ser una opción de 1 año, con exención tributaria en beneficio de si le da la posibilidad de la cotidianeidad, al centro de vida del inquilino, de la continuidad, como hay en otros países, ¿no? Claro, lo que hay que recalcar, digamos, todas las posturas son debatibles, por supuesto, pero sí hay un punto que es importante entender que tiene que ver con la historia de por qué está el plazo mínimo. El plazo mínimo está en función de la protección de los derechos del inquilino y de la estabilidad, lo que señalaba Victoria, la estabilidad de ese grupo familiar que por más que en el país hoy en día pueda ser complejo y las personas no sepan si se van a quedar, se van a ir o qué van a hacer, para los que se quieran quedar, que apenas se acaban de mudar y casi están acomodándose y viendo a qué escuela mandan los chicos, finalice el año y ya el dueño les puede decir, bueno, ahora no te renuevo, puede ser también complicado. Yo entiendo que es algo que habría que probarlo. El problema con hacer la prueba es que la modificación, la ida y la vuelta, de hecho esta extensión a 3 años y ahora esto de volver a 2 años, es lo que sobre todo termina perjudicando la seguridad jurídica. Tiene que haber un proyecto de fondo más tiene que haber cierto también, ¿no? acostumbramiento, nuevas modalidades quizá contractuales o de vivienda que sean directamente pensadas para este tipo de régimen más dinámico. No vamos a solucionar el problema de la inflación con una ley de alquileres. Claro, el problema de la inflación hay que solucionarlo con herramientas para paliar la inflación. Ahora se habla, por ejemplo, de dolarizar, se habla de reducir el déficit fiscal. Bueno, no sé cuál será la solución. La discutamos como país y encontremos la solución a la inflación. Ahora los alquileres suben el precio y cada vez están más caros, porque en realidad pierde valor la moneda. Si queremos disfrazar esto y decir, bueno, a ver, ¿qué inventamos para regular los alquileres para que no suban el precio? Estamos totalmente equivocados en dónde está el problema respecto del aumento de precios de alquileres. Con respecto al artículo 8, por ejemplo, lo que es los impuestos, lo que es a cargo del inquilino, propietario, ¿qué opinión les merece, por ejemplo, a ustedes la redacción actual que tiene la ley? Ese tema, en primer lugar, tiene 2 cuestiones para decir sobre eso.
La idea original era ser totalmente claros respecto de cuáles son los impuestos y servicios que debe pagar el inquilino y que estén totalmente detallados y claros en el contrato. Siempre nosotros apuntamos a eso. En la redacción final que quedó del artículo no fueron claros. Entonces dice impuestos sobre la propiedad, impuestos que graven el inmueble. Para un código que está pensado para que el ciudadano pueda leerlo sin ninguna interpretación de un abogado, o sea, no quisieron hacer algo que uno tenga que ir al abogado, sino algo que uno lo abre y lo entienda. Eso no se entiende y hay discusiones entre los mismos abogados y en la comunidad jurídica sobre si es un impuesto o una tasa, un determinado gravamen. Es más, utilizan la palabra gravamen, que ya es más complicado. En vez de decir el impuesto inmobiliario, el impuesto de renta lo paga el dueño y no lo puede trasladar. Si un impuesto así está más claro y porque ahí ya se podemos... vuelca en servicios quizás. Entonces se vuelca en servicios lo paga quien ocupe el inmueble de acuerdo. Tendría que haber sido detallado. Es más, en Córdoba se llama impuesto inmobiliario, claro. En Buenos Aires se llama ABL. Entonces en Buenos Aires es donde tenemos el mayor problema porque dice no, eso lo traslado. Y el sentido de eso, de nuevo, y por lo menos así nosotros lo habíamos apuntado originalmente, era que esos impuestos básicamente sean exenciones, se conviertan en incentivos. Si yo tengo el inmueble alquilado, como yo pago por la operatoria del alquiler un impuesto, no debería pagar ni el impuesto inmobiliario municipal ni el impuesto, pero bueno, por supuesto acá lo único de lo que no se habla es de sacarle impuestos. Se trata de cargar los problemas o al inquilino o al propietario en vez de que sea el Estado quien diga si alguien está ofreciendo este servicio, porque en definitiva ofrecer un inmueble de alquiler también es un servicio social o repercute en nuestra comunidad, por lo menos le saco estos dos impuestos. ¿Van a tocar el tema de que sea más claro ese punto Nosotros particularmente? Consideramos que las buenas leyes son leyes no demagógicas y hechas por gente capacitada, idónea y con sobre todo una técnica legislativa. Entonces, a favor de la seguridad jurídica hemos redactado un proyecto legislativo simple, claro, realizable, de 3 artículos, en donde se deroga la indexación, se deroga el plazo de 3 años a 2 años, no porque esté mal ese plazo, sino porque en este momento, por la comisión inmobiliaria tan elevada de 3 años, está ocasionando problemas, y el tercer punto es que se le aplique la normativa consumeril. Entonces, esos son los 3 puntos que nosotros consideramos que ahora hay que tratar y que lo vemos realizable. No consideramos que sea algo correcto ni algo serio derogar una ley que se acaba de aprobar por unanimidad, repito, por todos los partidos políticos que la aprobaron y ahora la quieren derogar. Eso nos parece poco serio, que da poca seguridad jurídica y que si los artículos que funcionan mal son 3, pues deroguemos esos 3 artículos que funcionan mal. Y los que no son claros tendrían que analizar de paso. En definitiva, pero no derogar toda la ley, no está toda la ley mal. Exacto. Con respecto a lo que vos planteas del tema de los impuestos, ha sido ambigua y vaga a propósito, porque prácticamente está planteando un problema que es tributario. A ver, ¿es una tasa o es un impuesto el impuesto inmobiliario porque genera una actividad? Esa es una discusión completamente tributaria, que hasta donde tengo conocimiento no ha llegado a tribunales para que un juez decida sobre eso. Entonces está planteado así para que... en definitiva, nuestra opinión es que esos impuestos deberían directamente estar exentos para el caso de que el inmueble esté alquilado. Lo que pasa es que en esta oportunidad, y ya con la ensalada rusa que hicieron con la ley, no queremos hablar de tantas cosas, porque lo que termina pasando es que van agregándole cosas al proyecto. Entiendo lo que van, pero estamos mal acostumbrados de que poner parches sobre algo que está quizás que se pueda ver en profundidad y arrancar de vuelta ya con un proyecto también acompañado con un proyecto económico, como bien decís, con respecto a las exenciones, estaría interesante hacerlo, pero quizás en otro ámbito, digo, como para dejar en materia de discusión eso y aclarar, por ejemplo, que el motivo quizás de bajar a 2 años el alquiler no es solamente por los honorarios inmobiliarios, sino por la gran inflación que tenemos. No echemos la culpa quizás a profesionales del sector que quizás los que hacen bien su trabajo, que son muchos, como en todas las profesiones, hay quienes hacen bien su trabajo y quienes no, o menos bien. Evidentemente tiene responsabilidades o responsabilidades civiles y penales, ¿por qué no? Pero de igual modo creo que el gran problema que tenemos en nuestro país es inflacionario, económico, de proyectos. Suelo decir que, por ejemplo, en materia de política penal, y ustedes que son abogados también eso lo saben en profundidad, todas las leyes en ese ámbito se manejan
estudiadas primero con especialistas en materia penal, criminólogos y un montón de personas que trabajan del rubro para el rubro en la cotidianeidad de su profesión. Y creo que también es oportuno darle ese tirón de orejas, como ayer escuché desde la presidencia que decían, vamos a hablar con 50 universidades para armar una ley, que creo que varios que hemos escuchado el acto, hemos escuchado puntualmente eso. Sería bueno, ¿por qué no?, en los tratamientos de las leyes, que estén todos los ámbitos representados, no solamente de las profesiones, los distintos profesionales en materia inmobiliaria, los colegios, las cámaras, propietarios, inquilinos, las agrupaciones, todos tienen que estar escuchados, pero también así, ¿por qué no abrir la cancha y decir, bueno, los académicos que son en todas estas áreas, de abogados, de colegios profesionales, de profesionales de las distintas profesiones que intervengan en el mercado inmobiliario, también estén involucrados? Porque es una responsabilidad y lo hacemos por pasión, muchos de nosotros que ejercemos lo que es la parte académica, que me consta que ustedes también lo hacen, ¿no? Dentro del régimen complementario, del artículo 13, el tema de fianzas, ustedes, creo que quizás también hay algo interesante a tener en cuenta con respecto a las garantías. Si bien abre un abanico interesante de garantías que el inquilino puede ofrecer, que en mayor cantidad de las que establecía o no establecía la ley anteriormente, pero ahora las regula, de alguna manera el artículo en su última parte dice el locatario impone, ¿bien?, elegir por una de ellas. ¿Creen ustedes que ese debería ser un poquito más flexible, de decir puede o la opción D? A eso nos referimos cuando hablamos de técnica legislativa demagógica o impráctica o irrealizable. Ese artículo, bueno, es uno de ellos, es un claro ejemplo de eso que venimos diciendo. Por supuesto que nadie está obligado. ¿Cómo le vas a imponer a un propietario, imponiéndole sobre su propiedad privada, que tiene que aceptar una garantía que no le gusta o que no la acepta? O que puede reunir las condiciones, pero se arrepiente de alquilarlo, o Gustavo, no quiere alquilárselo. Ese artículo es letra muerta. No tiene ninguna aplicación. Nosotros trabajamos todos los días con inquilinos y es imposible que al dueño se le impongan las garantías. Va contra la naturaleza de una relación contractual. Ni tampoco trae ninguna consecuencia. Un artículo que no trae consecuencias jurídicas, yo entiendo lo que quisieron hacer con ese artículo. Ni siquiera proponemos la derogación porque realmente es inaplicable. En la práctica del día a día, por más que esté ese artículo, el dueño va a requerir las fianzas que considere necesarias y el inquilino las tendrá que presentar, porque de otra manera es imposible una relación contractual que empiece bien, ¿no? Si el dueño se le impone un inquilino para una vivienda, entonces no puede siquiera tener inicio esa relación contractual. Así que la verdad es que no debería estar redactado de esa forma y no debería estar en el Código Civil ese tipo de artículos intervencionistas sobre la voluntad de las partes, pero en definitiva en la práctica no puede afectar tampoco el día a día. Hasta que afecte, pero de todas formas se podría ver. En este momento realmente es letra muerta, por eso se puede derogar perfectamente. El tema es que hablar sobre cada artículo para derogarlo implica conseguir los votos. El consenso general, ¿no? Exacto, pero en este momento no nos preocupa tanto precisamente porque es inaplicable y es letra muerta. Habría que trabajar también en un proyecto económico conjuntamente de la mano del proyecto de ley que vaya cumpliendo los efectos del económico y viceversa. Creo que en materia académica es quizás lo ideal, pero totalmente estamos también lejos de un mundo ideal. Debería, pero se podría. Proponerlo, como se hacen, debería las entidades académicas, las entidades profesionales, armar, debatir hasta el cansancio y presentarle a los legisladores, a los diputados, a los senadores y a los legisladores de Córdoba soluciones avaladas institucionalmente. Todavía no hemos logrado, digamos, ese tipo de trabajos más profundos y más académicos. Sería muy bueno que las universidades también iniciar en los contratos de locación que los precios iniciales de los contratos, como es en otros países, en Francia, en España, que partan desde un valor real, que lo fijen, en todo caso, los profesionales, quienes intervienen en el mercado, que es una opción, como a su vez, y estamos acostumbrados en la época de pandemia, ahora para poner un ejemplo, quienes tienen incumbencia en hacer las vacunas, los testeos y demás, los colegios de bioquímicos incorporaron por una responsabilidad social, intervinieron, aportaron a la sociedad. ¿Por qué no aportar a la sociedad que los valores de las propiedades
de los distintos sectores del territorio de la provincia o a nivel nacional sean determinados por un tercero que lo establece también el Código Civil y Comercial, pero con una intervención más profesional que lo haga quizás, ¿por qué no?, un corredor inmobiliario. Bueno, ¿no? Creo que hoy la posibilidad de que el locador, el dueño, el propietario, digamos, el dueño de esos inmuebles a los que quiere sacar una renta, le fije el precio al corredor, la tiene desde el momento en que le pregunte y acepte la tasación o el dictamen o la opinión de su corredor del cual es cliente. Así que en ese sentido nadie le prohíbe a un dueño que fije el precio conforme el consejo profesional. Y de hecho entiendo que la mayoría de los dueños, al momento de poner una casa en alquiler, le preguntan a su corredor qué le parece, a cuánto lo ponemos. Digamos, es lo normal, porque el dueño que pone un precio absurdo no alquila. Y el mismo corredor le dice, mire, señor propietario, su casa está muy cara, a ese precio no la va a alquilar. Y hasta incluso lo puede perder como cliente porque le va a decir, mire, no le puedo alquilar una casa tan por encima del valor del mercado. Así que me parece que en este momento lo que necesitamos es previsibilidad jurídica e introducir un elemento que tenga algún tipo de obligatoriedad respecto de fijación de precio es mucho más contraproducente para el mercado de lo que puede ser beneficioso. Hoy lo que necesitamos es libertad contractual en el plano de las posibilidades de hacer, de producir, y una clara seguridad jurídica en el plano de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor frente al abuso y la violación de la buena fe contractual y de los principios que protegen al consumidor. También, por ejemplo, esto acompañado, como habíamos dicho, de un programa, un proyecto país, político, económico, tendría que hacerse de la mano del Estado, interviniendo el Estado, pero, ojo, y me mirás así como diciendo interviniendo el Estado, no, totalmente de acuerdo, pero la forma de que haga un shock en el mercado de la intervención del Estado es a manera tributaria, con exenciones, o bien como hacen en Austria, en Viena, que dicen, bueno, a ver, vamos a construir 220 departamentos y se lo vamos a alquilar y vamos a regular el precio. Va a ser el valor metro cuadrado entre 5 y 6 euros. Bien, ¿qué hace? Interviene el Estado de esa forma, haciendo que haga un shock en el mercado, lo alquilen a ese precio y que aquellos propietarios que lo alquilen por encima pierdan y estén en desventaja y hagan que bajen justamente los valores de las locaciones. Esa es la forma de incentivar. También así incentivar a quienes acuerdan un precio de mercado real en los valores locativos y de esa manera dándoles exenciones a determinados impuestos, como por ejemplo bien habían dicho ustedes, municipal, por ejemplo, a quienes estén alquilados. Bueno, sin duda tenemos ejemplos de mala intervención, el caso de Berlín, Tal cual. de Berlín, que hicieron una ley que funcionó pésimo, que cualquiera puede ver los informes, un desastre la ley de alquileres de Berlín, con un carácter claramente intervencionista. Y tenemos ejemplos de buenas intervenciones. La palabra intervención no me da miedo, sino cómo se hace esa intervención. Exacto. Sin ir más lejos, Uruguay, nuestros vecinos, dan muchísimos incentivos a la construcción de viviendas. Eso beneficia enormemente a los inquilinos. Más viviendas en el mercado, baja el precio del valor de las cosas, como ya se sabe que funciona en la economía. Entonces el Estado puede intervenir muchísimo para favorecer la vida de las personas, pero tiene que ser intervenciones en la política económica que favorezcan la creación, la movilización, que la economía crezca, y no intervenciones para castigar a aquel que quiere producir, para castigar a aquel que quiere poner un inmueble en alquiler, asustándolo, corriéndolo, generándole problemas, generándole incertidumbre. Acá la incertidumbre y la inflación son los peores problemas que puede haber, no solamente en el mercado de alquileres, sino en todo mercado de cualquier tipo de rubro que se aparezca. Entonces ahí es donde el Estado debe tener una presencia para dar seguridad jurídica y no meterle miedo a la gente, y libertad contractual para que se produzca el desarrollo. Totalmente. Creo que en resumen también nos podemos quedar con la idea de que acompañado toda una ley, con un trabajo, un estudio pormenorizado, acompañado de un proyecto, es sumamente importante que lo tenga, y más en materia tan sensible como la inmobiliaria, digo el rubro inmobiliario que viven tantas familias, ¿no? Ingenieros, arquitectos, albañiles, gasistas, plomeros, electricistas, quien vende materiales áridos, quien corta el pasto, todas estas personas, las economías de los mundos o de todo el mundo, de todos los países, de todas las ciudades, se manejan desde la base de la parte inmobiliaria, ¿no? Nace desde ahí, por ende es muy y tan sensible tocar estos temas, ¿no? Creo que hay mucho debate al respecto, estamos hablando y vamos a seguir hablando de este tema, porque ¿qué otra necesidad
más importante existe que la necesidad de la vivienda o de un Tal techo. cual. Tiene que ver con cuestiones sociales, familiares y demás. Entonces, no es solamente una cuestión de política inmobiliaria, sino que atañe también a lo social. Muchísimas gracias a los dos. Creo que va a ser el primero de, quizás nuestra casa está abierta para recibirlos cuando quieran y seguramente va a ser materia de consulta. Les deseo todos los éxitos que están invitados en el tratamiento de la ley y espero que todo sea para mejorar. Y bienvenidos nuevamente y muchísimas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nos vemos.